Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Durante las últimas semanas hemos tenido en varias circunstancias diferentes polémicas en torno a lo que la ley define como la capacidad del Poder Ejecutivo para tomar decisiones. Y estamos ante casos clásicos en algunas de esas circunstancias de conflictos de interés o de temas inesperados sobre los cuales el marco normativo no es claro para todos. Hace pocos minutos hemos tomado conocimiento de que Venezuela ha aceptado como embajador del Perú al señor Richard Rojas. Señor Richard Rojas, que había sido rechazado por Panamá para ocupar el mismo puesto. Llama la atención que alguien que ha sido rechazado por un país sea rápidamente nombrado y rápidamente aceptado por otro, sobre todo porque se trata de Venezuela, país que, como sabemos, plantea dificultades jurídicas complejas respecto a la legitimidad y el carácter de su gobierno. Por otra parte, este nombramiento ofrece complicaciones, puesto que el señor Richard Rojas forma parte de las investigaciones que la Fiscalía hace sobre el lavado de activos en relación a la campaña electoral del Partido Perú Libre. Veremos más adelante qué se puede decir sobre eso y cómo lo justifica la Cancillería. Pero un tema mucho más complejo es el que tiene que ver no con un embajador, que ya es algo importante, sino con un ministro y nada menos que con el ministro del Interior, el señor Luis Barranzuela. Por eso hemos invitado a un abogado con experiencia en temas procesales y penales para que nos explique qué debemos pensar respecto a la situación jurídica en la que se halla el señor ministro del Interior respecto de eventuales conflictos de interés, puesto que, como sabemos, justo horas antes de ser nombrado ministro del Interior, era él el abogado defensor de Vladimir Cerrón, el jefe fundador del Partido Perú Libre, condenado por corrupción y sometido a otras investigaciones. Por otra parte, el mismo señor Barranzuela ha tomado como abogado defensor de la causa que se le sigue por su eventual participación ilegal en algo que tiene que ver con la cooperativa azucarera de Tumán, en el norte de nuestro país, ha tomado como abogado defensor al mismo abogado que defiende al congresista Guillermo Bermejo en casos que tienen que ver con complicidades con Sendero Luminoso u organizaciones vinculadas o inspiradas por él. Para comprender todos estos fenómenos que requieren conocer el marco normativo, hemos entonces invitado, como he dicho, a César Azabache, que no solamente es un abogado reconocido, sino que ha sido ex procurador anticorrupción. Señor Azabache, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando, las órdenes. Antes de entrar a temas específicos, quisiera conocer su sensación como un abogado riguroso, la sensación que le produce todos estos casos en donde hay que estar consultando especialistas como usted, otros. ¿Cómo reacciona usted ante las sucesivas decisiones tomadas por este gobierno en donde parecen ubicarse al borde de la ley, sino fuera de ella? Sí, yo creo, Fernando, que en este instante tendríamos que intentar ver si va a haber un corte de gestión a partir del cambio del gabinete. Creo sí que estamos heredando una serie de situaciones definidas en las correlaciones del gabinete Bellido, en una serie de cargos. El Indecopi tal vez sea uno de los más importantes, pero quiero creer que a partir de la instalación del gabinete Vázquez va a tener que comenzar un proceso de depuración y de revisión de designaciones respecto a las cuales hay material muy importante que he venido acopiando especialmente a la Contraloría General de la República en acciones de control que han sido difundidas públicamente. Creo que, claro, este mes el gabinete estará concentrado en su presentación ante el Congreso. Él mismo, como gabinete, tiene que resolver el problema que con corrección ha resumido usted, el problema del ministro Barranzuela, y luego creo que hay que entrar en un proceso franco de depuración de designaciones en el Ejecutivo.
Veamos entonces específicamente el caso del ministro Barranzuela. ¿En qué consiste el conflicto de interés que se le atribuye en relación al rol que jugaba hasta la víspera de ser nombrado ministro respecto de Vladimir Cerrón? Resulta que ahora la persona que procuraba que Vladimir Cerrón no sea condenado es el responsable de la policía y está en consecuencia informado sobre operativos que ella pueda hacer que conciernen hasta hace poco cliente. Es el extraño caso de la puerta giratoria hacia la izquierda, ¿verdad? Esto que desde la izquierda se criticó tanto, la circulación de funcionarios que venían de empresas privadas al gobierno para regresar a empresas privadas, ahora ocurre en el caso del señor Barranzuela, que viene del estudio de abogados que defiende a Perú Libre, que al final del día es una entidad privada, entra a un ministerio, pero sigue siendo socio del estudio. Creo que ahí está la primera cuestión seria, hasta donde pude seguir esto en estos días. El señor Barranzuela había renunciado a los casos puntuales en los que estaba acreditado como abogado, pero no a su posición como socio a la firma o de la firma que los estaba llevando. Y eso significa, Fernando, que al final del ejercicio, parte de las utilidades que va a ganar dependen del éxito de una firma que litiga casos, que guste o no guste, pasan por las manos de la autoridad policial y cuyos éxitos dependen de cosas como operativos de allanamiento, identificación de perseguidos y detenciones que son clientes de esa firma. Ahí hay entonces un caso muy claro de conflicto de intereses, que claro, ese se puede resolver saliendo de la firma. El señor Barranzuela, entiendo, no ha salido. Pero más allá de esto, que ya es grave, hay algo mucho más importante de lo que hay que detenerse, que es esta elección del abogado que lo defiende, a la que se ha hecho referencia. Quiero decirlo muy brevemente. La relación entre abogado y cliente crea una esfera sumamente protegida dentro de la cual ninguna autoridad puede ingresar. La información que intercambian abogado y cliente es intangible. Pero en este caso, el cliente es el ministro del Interior, tiene acceso a información de inteligencia y el abogado es al mismo tiempo abogado de una persona que está en juicio, el congresista Bermejo, y de otras personas que están siendo investigadas por sus relaciones con el BRAEM, por los fondos que han manejado dentro de Perú Libre, también bajo las reglas de lavado de activos. Entonces, crear esa relación es entregarle al señor Barranzuela, a su abogado y a quienes defienden su abogado, las llaves en las que se almacena información sumamente sensible, que no debería estar puesta sobre esa mesa. El señor Barranzuela puede elegir como abogado quien quiera, pero si elige a un abogado de personas investigadas como el que ha elegido, tiene que renunciar al cargo. No puede seguir siendo ministro del Interior. Bueno, manifiestamente no está dispuesto a hacerlo. Y ya hemos visto cómo se han aferrado al cargo otras personas con características similares, es decir, las de la proximidad a Vladimir Cerrón. Estoy hablando de Iber Maraví, ¿no? Fue más fácil cambiar al gabinete entero y al primer ministro que hacer que el señor Maraví entienda que lo razonable era que diera un paso al costado. Sí, y hay dos señales adicionales que entran hoy en este debate, ¿no? El día de hoy, el presidente Castillo está en un evento de la Policía Nacional, de la Escuela de Oficiales, con el ministro Barranzuela, y eso ha sido razonablemente tomado en los medios como un acto de respaldo, ¿no? El lunes, el señor Barranzuela tiene que presentarse al Congreso, y hoy, viernes, aparece en foto de portada con el presidente de la República. Luego Hildebrand, en sus 13, ha lanzado una nota que hay que mirar con cuidado, que está construida a partir del incidente de Vida y en la que se sugiere que el señor Barranzuela podría no ser solo una suerte de delegado del sector de Cerrón, que ya entiendo prácticamente ha salido del gobierno, sino además un factor de construcción de determinada manera muy particular de ver la política antidrogas y las erradicaciones. Este último dato desengancharía al señor Barranzuela de este problema de intereses vinculado al entorno de Cerrón y lo convertiría en un factor independiente vinculado a la política antidrogas. Creo que este último dato exige ahora, para no seguir arrastrando cosas que vienen del periodo anterior, de estos últimos 70 días, que el gobierno se explique con mucha precisión cuál va a ser su modo de pararse frente a la política antidrogas y la erradicación de cultivos, e insisto,
también sugiere, también obliga a que el señor Barranzuela dé un paso al costado. Hay dos posibilidades para que el señor Barranzuela sea retirado del gabinete si es que, como parece ser, no quiere renunciar. Una es que el Congreso lo censure. Y eso comenzará sin duda el lunes con las explicaciones que dará ante la Comisión de Defensa. De esta sesión pueden eventualmente salir una moción, probablemente saldrá una moción de interpelación, tal como han adelantado ya. Todo eso en la vía parlamentaria. Pero la primera ministra también aparentemente no está del todo tranquila con el ministro del Interior, que hay que presumir que no escogió ella, como el señor Bellido nos reveló cuando dejó el cargo, que en la realidad no había propuesto a ninguno de los 18 ministros. No sabemos si en este caso la señora Vázquez lo ha hecho, pero ella dijo que todos los ministros estaban en evaluación y se refería indudablemente al señor Barranzuela muy en particular. Ella podría solicitar que este ministro sea retirado. Falta saber si el presidente de la República se animará a hacerlo y si esto depende o no de lo que piense Cerrón, pese al comunicado que hemos leído ayer y que lo ha llevado usted a decir que hemos entrado a un proceso diferente en las relaciones entre el señor Castillo y el señor Cerrón. Sí, de hecho hay una secuencia entre esta declaración abierta de la primer ministro Vázquez, el comunicado del entorno de Perú Libre, la respuesta del señor Bermejo al comunicado, la presencia del presidente hoy con el señor Barranzuela en la escuela de oficiales. En efecto, creo que esta es una coyuntura que todavía no está definida. Creo que las cartas están echadas en punto a que esta coyuntura defina el peso específico de la primera ministra Vázquez dentro del gabinete y en su relación con el presidente Castillo. No veo a la primera ministra haciendo un gesto abrupto y tosco como el que Bellido lanzó a favor de Maraví. No veo en el señor Barranzuela una suerte de peso político gravitacional que lo pueda comparar a lo que Maraví quería hacer. Creo que es una posición frágil. Noto, sí, con usted, Fernando, los intentos de mantenerlo en el cargo, pero no veo posible que el gabinete de la señora Vázquez se exponga a arriesgar su presentación ante el Parlamento con el señor Barranzuela dentro. Esta coyuntura tendrá que desenvolverse en los siguientes días. El lunes va a ser un día muy importante para ver los pesos que se movilizan. No veo a la señora Vázquez defendiéndolo con una cuestión de confianza ni nada parecido, y en ese marco sería absurdo que el gobierno gaste parte del capital que ha acumulado con la salida de Bellido, exponiéndose a esta acumulación de críticas que encuentro muy justificadas a la permanencia del señor Barranzuela en el gabinete. Lo que creo que ocurrirá será que el gobierno tratará de desvincular la salida de Barranzuela de la crisis que está representando esta suerte de separación con el entorno del señor Cerrón, y además aquí falta que decante qué va a pasar dentro de Perú Libre, porque hoy día Bermejo le contestó al señor Cerrón en punto a que él sí respaldaba al gabinete, de modo que la próxima semana va a tener sin duda todavía elementos hasta que esto se estabilice, pero el destino creo que es Barranzuela fuera del gabinete. Usted dice que cree que el señor Barranzuela tiene una situación política frágil, pero en realidad no sabemos cuál es el apoyo que pueda tener de un sector gremial que puede tener su importancia, que es el de los cocaleros, porque antes de ser nombrado ministro del Interior lo hemos visto participando en reuniones en las que él jugaba un rol de asesor y de garante de los supuestos derechos a la extensión de los cultivos de coca en regiones de nuestro país. Y eso es lo que parece que explica este gesto tosco que tuvo con De Vida en esos últimos días, ¿no? La información hoy parecería indicar que él intenta hacer un enroque desde el nexo original con el grupo de Cerrón al nexo cocalero, pero eso lo pone también en una ecuación que tiene muchísimos más agentes de interés en la definición de política antidrogas. Por eso digo, esa parte de la escena se resuelve en la medida en que todos y todas seamos capaces de exigirle al gobierno que presente sus políticas
antidrogas y de erradicación en por lo menos una mesa de discusión pública semejante a la que se están instalando ahora para discutir el gas, para discutir políticas rurales y agrarias. Bueno, tendremos que seguir estar en una mesa abierta de debate sobre política antidrogas y erradicación, y ahí podremos ver qué tanta resistencia puede acumular el señor Barranzuela a una discusión que ya no va a ser de correlaciones o de relaciones heredadas, sino de fijación y determinación de políticas públicas que involucran asuntos tan complejos como el narcotráfico, ¿no? Hemos hablado sobre el señor Barranzuela como justiciable y como político, como ministro, pero corresponde también que nos diga una palabra de su condición de abogado, porque en realidad hay abogados de todo tipo. Usted mismo es abogado, naturalmente, pero realmente la opinión pública está confundida de ver abogados que deben actuar siempre para hacer vigentes las leyes y defender los derechos de los ciudadanos, convertidos en actores de situaciones confusas, equívocas o aparentemente abiertamente ilegales. ¿No corresponde que el Colegio de Abogados diga algo también? Hay una comisión de ética y deontología ahí, que en otras oportunidades se ha sabido pronunciar con lentitud, etcétera, pero lo ha hecho. ¿Corresponde o no que la situación de un abogado que en realidad genera una mala imagen sobre el gremio sean abordadas por el colegio? Teóricamente sí, porque de hecho los problemas de los que hablamos, conflictos de intereses en dos niveles, vinculados a su pasado y a la escogencia de su propio abogado, son problemas antes que nada deontológicos o éticos. El problema, Fernando, es que por desgracia el Colegio de Abogados de Lima, que es en el que entiendo está inscrito el señor Barranzuela, atraviesa una crisis muy fuerte de cargos, de conformación interna. Yo estuve también pensando en eso, he notado que el Colegio de Abogados no ha hecho ningún movimiento hacia esto. Creo que eso es algo que como gremio tendremos los que somos abogados que promover también, pero no tengo muchas expectativas en que el Colegio de Abogados se convierta en un factor de influencia en esta crisis. Creo que esta es una crisis con tristeza, sí. Recordamos con tristeza que ni siquiera pudo elegir a su delegado en el Jurado Nacional de Elecciones, lo cual es auténticamente escandaloso. Exacto, es un momento pésimo para el gremio. Creo que el Colegio de Abogados, que fue durante muchos años un factor importante de determinación de posiciones institucionales en este país, ha dejado de serlo. Habrá que recomponerlo, pero entre tanto hay que resolver esto en la esfera que le corresponde, que es la del gabinete y la de la preparación de la presentación que la primera ministra tendrá que hacer ante el Congreso. Quiero repetir esto, Fernando, no creo que este gabinete pueda exponer su posición política ante el Parlamento de la manera que lo haría, llegar arrastrando al señor Barranzuela en esta posición en el Ministerio del Interior. No creo que tenga sentido. Muchas gracias, César Azabache, por sus explicaciones, por aclararnos el marco normativo y los alcances de las decisiones que se tienen que tomar respecto del señor Barranzuela. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando. Gracias por ese tiempo.